Bueno, iniciamos entonces con el ejemplo que comentamos en la clase anterior, de los efectos de esbeltez de una columna, o bueno, más bien, en los casos de columnas largas o esbeltas con momentos, con carga y momentos flexionantes, que explicábamos en la clase pasada, cómo es su comportamiento, el fenómeno que se presenta, que le llamamos efecto P delta, que es el desplazamiento o deformación que sufre una columna esbelta, lo cual provoca un incremento en los momentos flexionantes. Y que decíamos, bueno, cómo lo podemos considerar y cómo resolverlo, este efecto de amplificación de momento, que decíamos, bueno, hay dos métodos para hacerlo, y en uno de esos métodos, que es más simple, digamos, pues es el que vamos a ver en este ejemplo de una columna de este tipo. Entonces, bueno, tenemos aquí planteado el ejemplo, efectos de esbeltez de una columna sin desplazamiento lateral. Esto es importante, las condiciones de la columna. Recuerden que dependiendo de esas condiciones, usamos o desarrollamos más bien el método de una manera o de otra, dependiendo de las posibilidades de desplazamiento, esto es, de las posibilidades de mayor o menor deformación de la columna. Recuerden que consideramos que no se desplaza si hay diagonales, ¿no? Contraventeos, o esto quiere decir que tiene los extremos, la columna tiene los extremos restringidos en la estructura, por la presencia de estas diagonales o contraventeos, como le quieran llamar, o por la presencia de muros de cortante que están acoplados a las columnas, ¿no? A los marcos. Entonces, eso impide el desplazamiento. Bueno, entonces, en el ejemplo, pues se trata justamente de una columna sin desplazamiento lateral. Esto es una columna que tiene esas condiciones, que tiene esos contraventeos, o que tiene un muro acoplado de cortante y que por lo tanto no permite el desplazamiento. Bueno, entonces, es una columna que tiene carga axial, momento flexionante, y que tiene una sección de 60 por 40 en este caso. La carga última es de 160 toneladas, el momento en la parte superior 12.5, en la parte inferior 9 toneladas por metro. Aquí hay un valor que, bueno, no creo que sea del todo nuevo para ustedes. Este valor que estamos dando aquí ya como un valor dado, que es un valor de 4. ¿Y qué es eso? Bueno, esto es la rigidez de los nudos en la columna. Justamente tiene que ver esa rigidez con las condiciones de apoyo de los nudos en los extremos de la columna, o las condiciones de apoyo de los extremos, más bien. Y esas condiciones de apoyo en los extremos nos dan el valor de la rigidez del nudo como tal, del punto donde termina la columna, donde inicia la columna, y que está conectado con otros elementos estructurales. Puede estar conectada con otra columna en la parte superior, con otra columna en la parte inferior, pero también está conectada con traves que vienen en un sentido y en otro, y que pueden ser también en la parte superior y en la parte inferior. Depende de la posición de la columna, porque si es una columna, por ejemplo, de primer nivel o de planta baja, bueno, pues en la parte de abajo no puede ser que no haya traves en los sentidos, sino más bien una zapata o una losa de cimentación, ¿no? Y en esos casos, la parte de abajo de la columna, en una columna de primer nivel o de planta baja, consideramos que hay un empotramiento, ¿no? En el extremo. Y en la parte superior, bueno, pues si es una columna que forma parte de un marco o de una estructura de más niveles, bueno, pues entonces la columna tiene otra columna arriba y traves, ¿no? En los dos sentidos. Bueno, esos elementos, las traves y las columnas que llegan al nudo de los extremos de la columna, le dan cierta rigidez a la columna, a esos extremos, le dan cierta rigidez al nudo, de manera de que eso, dependiendo del valor de esa rigidez, depende sus posibilidades de más o menos pandeo, ¿no? Cuando está cargada o cuando están actuando los momentos. Bueno, esa rigidez de nudo la identificamos con esta letra griega, que como todas las letras griegas que usamos para los nombres de las variables, y eso es lo que nos representa. Estamos dando entonces nosotros, aquí en el ejemplo, ya el valor de esa rigidez de nudo, tanto en el nudo superior, que identificamos con la letra A, como el nudo inferior, que identificamos con la letra B. Y ese valor de rigidez es de 4.
el F'C del concreto y el Fy del acero. Ahora, si no tuviéramos este valor que estamos dando ya aquí en el ejemplo, ¿cómo lo podríamos calcular? Bueno, tendríamos que tener la información, cosa que no tenemos aquí, por eso lo estamos ya dando, porque para hacer más rápido el ejemplo, bueno, no nos estamos metiendo con esa parte, pero y si tuviéramos la información de qué rigideces tienen las vigas o las traves que llegan al nudo de arriba y qué rigideces tienen las traves que llegan al nudo de abajo, y no nada más eso, si llegan también columnas a los nudos, bueno, pues qué rigidez tiene la columna de arriba, la columna de abajo. Si tuviéramos esa información de rigideces, entonces nosotros calcularíamos este valor, que repito, es la rigidez del nudo como tal. Y esa rigidez del nudo es la sumatoria de las rigideces de columnas dividida entre la sumatoria de las rigideces de las vigas. A su vez, la rigidez de la viga la podemos calcular con el momento de inercia de la viga entre su longitud. La rigidez de las columnas es el momento de inercia de la columna entre su longitud. Entonces, esta expresión que está aquí la podemos también escribir así, ¿no? Sumatoria de este cociente de columnas y la sumatoria de este cociente de vigas. ¿De cuántas columnas y de cuántas vigas? Bueno, pues de las que lleguen al nudo que estemos revisando, ¿no? Y por ejemplo, estamos calculando la rigidez del nudo de arriba. A ese nudo de arriba llega una columna que estaría aquí arriba y la misma columna que vamos a revisar, son dos columnas. Entonces, en esta sumatoria de acá en la fórmula, le pondríamos la rigidez de esas dos columnas. Y lo dividiríamos entre la rigidez de las vigas que llegan al nudo, en el sentido en que vamos a considerar el pandeo o el posible pandeo. Entonces, consideraríamos esta viga de la izquierda y esta viga de la derecha, esta trave, como le quieran llamar, viga o trave, de la izquierda y de la derecha. Y sumaríamos esas rigideces, haríamos el cociente y eso nos daría la rigidez del nudo en la parte superior o del nudo A, digamos. Y luego haríamos lo mismo para el de abajo, el de B, que es la rigidez de la columna que estamos revisando, más la rigidez de la columna que llega a ella en la parte de abajo, repito, si escribiera una columna abajo, y luego la rigidez de la trave izquierda con la rigidez de la trave derecha. Hacemos el cociente y eso nos daría el valor en el nudo B, ¿no? Que le podemos llamar así, nudo B. Bueno, así lo haríamos si tuviéramos la información de las traves y de las columnas que llegan. No la tenemos porque, para simplificar el problema, pues simplemente decimos que vamos a revisar los efectos desde el test de esta columna nada más, ¿no? Entonces, bueno, lo tenemos como dato. Esa rigidez de los nudos que son iguales y que además vale 4. Bueno, con el valor de las rigideces de estos nudos del elemento, superior e inferior, o sea, del nudo A, del nudo B, arriba y abajo, nos sirve para que con la ayuda de un nomograma se calcule el valor de K. ¿Qué es ese K? Ya no estamos hablando de la rigidez, es también la letra K, la usamos como variable, como literal, pero aquí ya no significa rigidez. Acá esta K es el factor de longitud efectiva que usamos para calcular la relación de esbeltez de la columna. Entonces, es otro K, ¿no? Es otro valor de K. Entonces, bueno, entramos a un nomograma. Estos nomogramas, este nomograma lo podemos encontrar en las normas técnicas complementarias, lo podemos encontrar en el libro de González Cuevas, lo podemos encontrar en las normas técnicas complementarias de acero, de concreto, en algunos otros textos, en algunos otros libros. Por ahí aparece este nomograma para calcular el factor de longitud efectiva de una columna. Y en todos los casos, bueno, hay dos nomogramas de hecho, uno para columnas que sí pueden desplazarse y otro para columnas que no pueden desplazarse. Ya desde el principio aquí dijimos que la columna es sin desplazamiento lateral, entonces no puede desplazarse. Usaríamos el nomograma adecuado. Y entramos a ese nomograma, son estas tres líneas, estas tres escalas. Entramos con el valor del nudo A, el valor de la rigidez del nudo A, que en este caso vale 4, y luego leemos acá la rigidez del nudo B, que también en este caso vale 4, trazamos una línea y donde se cruce en la escala central es el valor de K, es el valor que andamos buscando. No necesariamente son iguales las rigideces de los nudos. En este caso estamos diciendo que las dos son iguales, pero no siempre van a ser así. Entonces leemos la rigidez del nudo A, que puede ser el nudo superior,
la rigidez del nudo B, que puede ser el nudo inferior, trazamos una línea y donde cruza la escala del centro en el nomograma, ahí leemos el valor, ¿no? Así es como se usa se usan estos nomogramas. Entonces, bueno, para este ejemplo, el valor, la lectura que nos da el nomograma es de 0.918. Eso vale K, el factor. Recuerden que este es un factor de longitud efectiva. Bueno, podemos calcular H', o sea, la altura de la columna, multiplicando 0.918 por 550, que es la altura total, digamos, de la columna, 5.5 metros, y entonces nos da de 504. O sea, hay una reducción de la longitud de la columna. Esto es bueno para la relación de esbeltez. Quiere decir que la rigidez de los nudos superior e inferior es muy buena, ¿no? Y que los nudos pues, no permiten mucha deformación o desplazamiento de la columna. Y por eso está disminuyendo la longitud en vez de aumentarla. Entonces, bueno, esto nos da ya la H' o longitud prima de la columna que vamos a usar. Y necesitamos el radio de giro para poder calcular la relación de esbeltez. El radio de giro de un rectángulo o de un cuadrado, pues sabemos que es la raíz cuadrada del momento de inercia entre el área. O también lo podemos tener de manera aproximada. Aproximadamente el radio de giro es el 30% de la dimensión de la sección transversal en el sentido en que lo queremos calcular. O sea, en este caso, 30% de la dimensión de 60, que es en el sentido en que queremos calcular ese radio de giro. De lo contrario, sería el 30% de 40, ¿no? Pero lo necesitamos en el sentido donde mide 60 la sección, que es en el sentido en el que estamos considerando que la columna se puede pandear. Bueno, entonces, lo podemos calcular así o lo podemos calcular con esta expresión, momento de inercia entre la raíz cuadrada del momento de inercia entre el área. Momento de inercia en el sentido en que queremos calcular, porque aquí podemos tener momento de inercia en X o momento de inercia en Y. ¿Sí? Bueno, nos quedamos con el de 0.3 de 60, entonces tenemos un radio de giro aproximado de 18 centímetros. Con esto podemos calcular la relación de esbeltez. Recuerden que la relación de esbeltez es esta K por L, ¿no? Este valor de K, longitud efectiva, por la longitud de la columna, entre el radio de giro. Entonces, ya tenemos acá calculado 504.90 entre 18, nos da 28.05. Estos 28.05 es la relación de esbeltez de la columna. Tiene que ser, o tenemos que revisar, que no se pase de 100. Y entonces podemos usar el método de amplificación de momento para poder diseñar la columna. Ok, hasta ahí dejamos. Ahora, revisamos si se pueden despreciar los efectos de esbeltez, esto es, si podemos despreciar o no el efecto P delta de la columna. Entonces, consideramos que la columna está restringida lateralmente al desplazamiento, eso ya lo dijimos desde el principio, ¿no? Que es una columna en una estructura que no es desplazable. Entonces, H' sobre R debe ser menor a este valor. Si se cumple esta condición, entonces deben o no considerarse los efectos de esbeltez. Okay. Entonces, nosotros tenemos un valor de H' sobre R de 28.05. ¿Cuánto vale esto? Bueno, 34 menos 12 por 9 sobre 12.5. Recuerden que M1 y M2 son los valores de los momentos en los extremos. Esto es un dato que ya tenemos acá, ¿no? 9 y 12.5, ¿no? Aquí está, 9 y 12.5, el menor y el mayor. Entonces, sustituimos aquí y esto nos da 25.36. Resulta que los 28.05 son mayores a 25.36. Entonces, sí tenemos que considerar los efectos de esbeltez. ¿Qué hacemos? Calculamos el momento amplificado, esto es, tenemos que calcular un factor de amplificación, esta F subíndice AB. ¿Cómo la calculamos? Con estos valores, con esta expresión, donde interviene un coeficiente de flexión que le llamamos C subíndice M, la carga última y la carga de compresión de la columna. Y este factor de amplificación debe darnos mayor a la unidad para que sea factor de amplificación, porque si no es mayor a la unidad, pues entonces no amplifica nada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que calcularlo para saber cuánto da.
El coeficiente C subíndice M, que es el coeficiente de flexión, lo calculamos de esta manera. 0.6 más 0.4 del momento menor entre el momento mayor. Y tiene que ser mayor a 0.4. Si no lo fuera, si no fuera mayor a 0.4, tomamos el valor de 0.4. O sea, tiene que ser mayor o igual. Y aquí al calcular nos resultara 0.35, bueno, tomamos 0.4. Ok. Entonces decíamos, el factor de amplificación pues, tiene que ser mayor a la unidad, porque es el que amplifica el momento. Y el coeficiente de flexión debe ser mayor a 0.4, si es menor, lo tomamos de 0.4. M1 y M2 son el menor y el mayor momento flexionante en los extremos de la columna en valor absoluto. Entonces, para el ejemplo que tenemos, calculamos el coeficiente de flexión, nos da de 0.88, es mayor a 0.4, entonces nos quedamos con 0.88. Calculamos la carga de compresión, la carga crítica de Euler, con la formulita de la fórmula de Euler, que es esta que está aquí, pi cuadrada por el coeficiente de elasticidad del concreto, por el módulo de momento de inercia, perdón, el módulo de elasticidad del concreto por el momento de inercia, y sobre la longitud h' de la columna, la longitud que ya está afectada por el valor de K, al cuadrado. ¿Cómo vamos a tomar el módulo de elasticidad del concreto? Bueno, lo vamos a tomar con el valor de 10.000 por la raíz cuadrada del F'C. Recuerden que esto es una constante. Hay en algunas publicaciones, en algunos casos, en que este valor se toma un poquito diferente. Pero bueno, nosotros lo podemos establecer con este valor en particular. 10.000 por la raíz cuadrada del F'C. Si se fijan, el módulo de elasticidad del concreto está en función de la resistencia del concreto. Entonces, a diferencia del del acero, recuerden que el del acero es una constante invariable, ¿no? No cambia, aunque cambie la resistencia del acero. El módulo de elasticidad del acero siempre es igual, 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? O 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, calculamos entonces el módulo de elasticidad del concreto para el concreto que nosotros estamos usando y nos da de esta cantidad. Calculamos el momento de inercia de la sección de la columna, base por altura al cubo sobre 12, es un rectángulo, y nos da esta cantidad en centímetros cuadrados. Entonces, podemos calcular la rigidez de la sección con esta expresión. Recuerden que todo esto lo necesitamos calcular para calcular la carga crítica. En donde este momento de inercia I subíndice G es el momento de inercia del área gruesa de la sección, o sea, de tal cual como está la sección. Entonces, es este que ya calculamos, 720.000 centímetros cuadrados. Y mu es la relación de momentos por combinación de carga. Aquí podemos usar un valor práctico de 0.5. Prácticamente siempre usamos este valor, 0.5. Bueno, entonces, hacemos nuestros cálculos, sustituimos valores simplemente, y nos da esta carga crítica de Euler, y nos da este factor de amplificación, que como observan, finalmente el resultado es de 1.1, quiere decir que los momentos se van a amplificar un 10%. Recuerden, el origen de esto, ¿por qué calculamos un factor de amplificación? Bueno, porque estamos considerando, me voy a regresar un poquito acá arriba, estamos considerando que sí debemos de considerar los efectos de esbeltez. ¿Qué es eso? Estamos viendo que la columna sí se va a deformar, y al deformarse vamos a tener el efecto P delta, ¿no? Que es un aumento en los momentos por esa deformación. Entonces estamos usando el método de amplificación de momentos, y por lo tanto estamos calculando un factor que los amplifica en función de varias cosas, en función de la rigidez de la columna, en función de su altura, en función de sus materiales, obviamente, y en función de los elementos mecánicos que tiene. Entonces, estamos llegando a este valor de factor, 1.10. 1.10, 1.1, que quiere decir que los momentos se amplifican un 10%. Entonces, los amplificamos. Amplificamos el momento más grande, de 12.5, lo multiplicamos por 1.10 y nos da de 13.75. Ese entonces se convierte en nuestro momento último, 13.75 toneladas.
Los elementos mecánicos ahora entonces para diseñar la columna son una carga de 160 toneladas, un momento último de 13.75 toneladas y con una sección de la columna de 40 por 60 y un F'C de 200 en el concreto. A partir de aquí, con estos ya nuevos elementos, la columna se diseña como se diseña una columna o cómo diseñamos una columna corta. Exactamente igual, entramos al nomograma que corresponda para una sección como esta, para una sección rectangular como esta, con una relación entre lados, de acuerdo a esta sección, y diseñamos la columna, como lo hicimos ya en uno de los ejemplos, entrando al nomograma, perdón, a la gráfica de interacción que corresponda, y calculamos la cantidad de acero que le tenemos que poner. Y le calculamos también, no estamos dando aquí el valor del cortante, pero bueno, si tuviéramos el valor del cortante, entonces la diseñaríamos también para ese cortante. Bueno, tarea para ¿cuándo tenemos clase con ustedes? El martes. Tarea para el martes. Diseñar esta columna. Esta para la cual ya le estamos considerando su efecto de esbeltez, o sea, su efecto P delta, y estamos calculando la amplificación de momentos en ese 10% que nos resultó. Bueno, pues tarea para el martes es diseñar la columna. ¿Qué le tienen que diseñar? El armado. No van a diseñar, bueno, si quieren diseñenle también el armado por cortante. No tenemos el dato aquí, pero ustedes pueden suponerlo. Supongan una fuerza cortante, digamos, entre 20 y 30 toneladas. Consideren que hay un cortante de entre 20 y 30 toneladas, la cantidad que ustedes quieran. Y entonces diseñen el armado longitudinal para estos datos, considerándola como columna corta, y diseñen el refuerzo por cortante, si es que lo necesita, considerando una carga cortante entre 20 y 30 toneladas. Se los voy a poner si quieren en el Classroom, la tarea, ¿no? La actividad, para que la tengan ahí con los datos, y la fecha de entrega sería el martes. En esa clase del martes vamos a ver sus resultados. Va a ser interesante si todos toman un cortante distinto, por ejemplo, y va a ser interesante, bueno, que recuerden, vean el ejemplo que hicimos de columna corta. Interesante también va a ser qué decisiones tomen respecto a cuál nomograma usar, por ejemplo, ¿no? De los nomogramas que hasta ahorita tienen, que son los que vienen en el libro de González Cuevas. Hagan el diseño y veamos qué resultados tienen. Con ese ejemplo, con ese diseño, lo vamos a ver la próxima clase, lo discutimos en la próxima clase. Terminamos el tema de columnas y para la siguiente clase, que sería el viernes próximo, empezamos el tema de diseño de losas. Es muy, muy importante el diseño de losas, porque a todos les va a tocar, aunque sean losas pequeñitas, les va a tocar diseñar alguna. Van a ver que es muy sencillo, pero bueno, qué bueno que alcanzamos a llegar aquí, y creo que vamos a tener el tiempo suficiente para terminar lo que está en estas notas y a lo mejor un poquito más. Porque si se fijan, ya lo que está en estas notas ya se va a acabar. Es lo que alcanzamos a ver en el semestre pasado con sus compañeros del año pasado. Y como se podrán haber dado cuenta ya, fíjense en las fechas. Bueno, y desde el antepasado también. Incluso en clases presenciales, miren, esto lo andábamos viendo, esto que estamos viendo hoy con ustedes, estamos a 23 de abril. El año antepasado lo estábamos viendo el 21 de mayo. Y el año pasado más o menos así andábamos también, ya andábamos en mayo con eso. Alcanzamos a verlo todo, pero ya un poquito prisa. Con ustedes vamos bastante bien en tiempo, entonces creo que vamos a alcanzar a ver un tema más por ahí que no está en estas notas. Zapatas, seguramente es lo que no está aquí, y seguramente es lo que vamos a alcanzar a ver, que también va a ser muy importante que lo veamos, porque a todos también les va a tocar en algún momento diseñar una zapata. Bueno, dejamos aquí la clase, dejamos esta tarea,
se las voy a poner ahí ya en el Classroom más formalmente, y cualquier duda que les salga de aquí al martes, pónganmela por ahí en el Classroom para irlas resolviendo. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, está bien, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, pues nos vemos el martes entonces en clase. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.